ayudan a poner el mercado en movimiento las siguientes empresas: Clarín Zonales, Federal Service, Aceros y Electrodos Norte. Hoy conversamos con el economista Lorenzo Sigot Gravina acerca de un informe que publicó la consultora Ecolatina sobre las dificultades que está atravesando la industria en estos tiempos. Además, entrevistamos al presidente del Instituto Tributario Argentino, César Litvin. ¿Estás preparado? Ya comienza un nuevo encuentro con el mundo de las pymes y el comercio, y el mercado se pone en movimiento. Vamos a entrevistar con Lorenzo Sigot Gravina, economista de Ecolatina, y vamos a hablar un poquito sobre, en general, economía y fundamentalmente sobre un artículo que salió en La Nación que hizo Ecolatina relacionado a tiempos difíciles para la industria. ¿Por qué ustedes están expresando eso? Bueno, en primer lugar porque la producción industrial viene estancada o en declive desde el pico alcanzado en 2011 y particularmente en 2015 se suman nuevos desafíos, principalmente por un deterioro significativo del contexto internacional. Y cuando hablamos del contexto internacional relevante para la Argentina, es nuestro principal socio comercial, básicamente Brasil. Brasil no solo está teniendo una recesión muy significativa, se estima que el producto brasileño, de la economía brasileña, va a caer este año alrededor del 2%, sino además una devaluación muy fuerte del real, ¿no? Estamos hablando de 66% en términos interanuales. Tenemos una medición realizada por ustedes en cuanto a que estamos en una situación similar a la del 74. Bueno, justamente la Unión Industrial, el último discurso de Méndez, su presidente, en el Día de la Industria, comenta esto, que la producción industrial en términos per cápita, es decir, descontado por el crecimiento de la población, está en los mismos niveles que en 1974. Bueno, y esto lo que está mostrando es un estancamiento muy significativo de la industria. E insisto, cuando vemos un poco más en el corto plazo, desde 2011, desde el pico de producción alcanzado en 2011, la industria viene en lento pero progresivo declive en la Argentina. Justamente relacionado a las declaraciones de Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, en su último discurso, porque ya va a cambiar, fue muy duro y habló justamente de, por ejemplo, la revisión del sistema impositivo, que es una carga muy grande para las empresas. Claro, para explicar un poco por qué desde 2011 la industria no crece o incluso cae en la Argentina, hay varios componentes. Uno es el atraso cambiario, que obligó a poner un cepo a las importaciones, y ese cepo a las importaciones terminó generando un cepo al sector industrial, porque sin insumos productivos el sector industrial, sobre todo la producción de autos, por ejemplo, o electrodomésticos o de productos electrónicos, no puede crecer. Pero también hay un punto por el lado de la competitividad, de la elevada presión tributaria en la Argentina. Y ni hablar de los problemas de infraestructura que tiene el país. Creo que el tema de la presión tributaria también es algo para rever, porque la Argentina tiene niveles de presión tributaria similares a países desarrollados, pero con una particularidad, que hay 1/3 de la economía argentina que está en el sector informal, por lo cual aquellos que pagan impuestos pagan realmente la presión tributaria efectiva sobre el sector formal es muy elevada, estamos hablando de casi 50 puntos del PIB. La presidenta en Tecnópolis habló de que el tema de las exportaciones se dificultaba fundamentalmente por la caída de la situación económica de los países y no por la competitividad interna. ¿Esto cómo lo ven ustedes? En 2015 se suman los dos factores, no solo el atraso cambiario que complica las exportaciones de manufacturas de origen industrial argentinas al mundo,
Y también, obviamente, esta fuerte caída de nuestro principal socio comercial, que es Brasil, al cual exportamos prácticamente la mitad de nuestras exportaciones industriales. En Brasil no solo tenés una fuerte recesión, sino además una fuerte devaluación. Pero cuando uno ve la historia, 2012, 2013, también caían las exportaciones de manufactura de origen industrial. Y en ese momento no había problemas con Brasil. Brasil crecía a un ritmo lento, pero parejo. Conclusión: el atraso cambiario es un driver que ha venido afectando a la economía argentina y particularmente a la industria y a las exportaciones industriales desde 2011. En este 2015 se suma además un contexto internacional muy negativo, por lo cual tenemos no solo una mala noticia, sino dos malas noticias para las exportaciones de origen industrial. Vamos a entrevistarnos con el presidente del Instituto Tributario Argentino, César Litvin, que nos va a hablar sobre la falta de equidad entre los trabajadores y los autónomos relacionados al tema impositivo. Básicamente lo que tiene que analizarse es que tanto un asalariado como un autónomo, ambos son trabajadores, y al ser trabajadores deberían tener similares tratamientos ante la misma capacidad económica. Y lo que se ha visto en los últimos años es cómo, de alguna manera, el trabajador autónomo fue quedando relegado en lo que son deducciones de tipo personales, de tal manera que hoy un trabajador autónomo tiene 1/3 de las deducciones especiales que tienen los asalariados, que además, vale decirlo, los asalariados también vienen retrasados con esas deducciones personales, que es lo que la gente conoce como mínimos no imponibles. Porque la problemática tiene que ver con que cuando hay inflación, atrás de la inflación vienen recomposiciones salariales o de honorarios, que siempre vienen más tarde que temprano. Pero después, si los mínimos no imponibles no se van ajustando de la misma manera que las recomposiciones salariales o los honorarios profesionales de los autónomos, lo que va ocurriendo es que gran parte de lo que se recompone por la inflación, en lugar de ir al bolsillo del trabajador, va al bolsillo del Estado. Y eso es lo que está ocurriendo con los asalariados y con los autónomos. Los autónomos tienen una desventaja que, como dije antes, tienen una deducción muy diferente, ínfima, respecto a los asalariados. Leía que decía que los autónomos, como era más difícil controlarlos, entonces es como que se los controlaba, se los pedía más. Y ese es un razonamiento casi infantil, porque por problemas o ineficiencias que puede tener el organismo de control para controlar a los autónomos, no puede hacerle pagar una mayor carga tributaria con ese tipo de excusas, ¿no? Con lo cual no tiene un sustento. Es decir, fortalezcamos la administración fiscal, controlemos lo que haya que controlar, pero cobremos el impuesto justo. ¿Se ha hecho alguna propuesta relacionada a esto? Sí, hace muchos años todas las instituciones vienen haciendo propuestas, pero obviamente si no hay quórum del oficialismo para tratar no solamente este tema, sino algo que también, como señalé, es importante, los mínimos no imponibles, pero no hay quórum y hoy por hoy, por ley, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la toma de decisiones sobre los mínimos no imponibles. Lo que hay que decir también es que en los últimos años el impuesto a las ganancias se ha popularizado. Mucha gente que no tenía ni idea de lo que era el impuesto a las ganancias, creía que el impuesto a las ganancias solo pagaban los que tenían mucha capacidad económica. Hoy en día muchos asalariados de niveles medios ya están pagando impuesto a las ganancias, ¿sí? Se ha popularizado el impuesto a las ganancias. Y más que nunca es importante que haya reflejos del Poder Legislativo para poder justamente adecuarse a esta nueva situación. Materiales Irigoyen es una empresa familiar dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción con una trayectoria de más de 30 años. Distribuidores de las principales marcas del mercado, contamos con personal capacitado para solucionar los problemas de su proyecto de construcción o refacción en su vivienda. Tenemos flota propia de camiones equipados con hidrogrúa que facilitan la descarga en obra. Materiales Irigoyen. Eficacia, rapidez y puntualidad en la entrega nos diferencian.
Hipólito Yrigoyen 3090 Martínez. Todo lo que necesitas para el comercio y la industria, también en radio. Mercado en Movimiento sigue con su presencia en el dial. Podés encontrar información y el mejor asesoramiento y servicio para emprendedores, comerciantes y empresarios PYME en nuestros programas de Radio Palermo y Estación Tigre. Mercado en Movimiento en la radio. Miércoles de 9 a 10 por Estación Tigre 93.5 FM y todos los jueves en su ya clásico horario de las 11 de la mañana por Radio Palermo 94.7. Escuchanos también online en Estación Tigre FM o en 100 Radio. En Olivos, Silmar Service, especialistas en lubricantes, mejor precio, mejor servicio. Reserva turno al 4794-9592. Llega 4G de Movistar para que puedas vivir todo en tiempo real. 4G, podés en tiempo real. Movistar. En Federal Service sabemos lo que es estar protegido. Nuestra tranquilidad y compromiso diario está en proveerle las mejores soluciones integrales en seguridad. Desde el seguimiento computarizado de mercaderías en tránsito hasta la seguridad presencial en edificios y fábricas. Federal Service. Sabemos lo que es estar protegido. Publique en el Clarín Zonal de su barrio. Aproveche la mejor herramienta de comunicación a menor costo y en el principal diario del país. Inauguró el Parque de la Energía Nuclear. Esta semana abrió sus puertas el Parque de la Energía Nuclear, un espacio único en Latinoamérica que conjuga ciencia, tecnología, diversión y naturaleza. De ingreso libre y gratuito, el parque invita a los visitantes a pasar un día en familia al aire libre, divirtiéndose y aprendiendo sobre los logros y proyectos del Plan Nuclear Argentino. Está ubicado en el kilómetro 107 de la Ruta Nacional número 9, localidad de Lima. Cuenta con espacio de parrillas, mesas y hornos de barro, juegos de plaza, un simulador de visita por la central nuclear Néstor Kirchner y un centro informativo con cine 3D y sala de maquetas. Estará abierto todos los días de 11 a 18 horas y las atracciones los fines de semana y feriados. ¿Cómo ves en general los tres candidatos posibles de que ganen? Bueno, dos de ellos hablan de una devaluación que se va a realizar, principalmente Macri, que en poco tiempo va a sacar el cepo. ¿Eso es factible? Y creo que son declaraciones, pero en el día en que el ministro de Economía va a estar sentado, sea quien sea, el de Macri, el de Scioli, el de Massa, va a tener que tomar esto con mucha delicadeza. Este asunto es muy importante y creo que una flotación libre, por lo menos en los primeros meses, va a ser imposible, porque hoy hay una demanda de muchos agentes que quisieron comprar dólares, que quisieron importar o que quisieron girar utilidades muy elevada. Si esa demanda de una
sale al mercado de cambios, generaría un efecto puerta 12. Por lo cual va a haber que administrar el tipo de cambio oficial, va a haber que flexibilizar las restricciones a las importaciones, flexibilizar el cepo cambiario, la compra de dólares para empresas o individuos, y en el margen también ir permitiendo un giro de utilidades, pero muy, muy gradual, y lentamente ir descomprimiendo el mercado cambiario. Insisto, el ajuste del tipo de cambio oficial también tiene que ser lo posible, lo más acotado posible, para que no haya un traslado a una inflación que parte de niveles muy elevados, como te decía, entre el 25 y el 30% va a cerrar 2015 la inflación en Argentina. O sea que indudablemente no puede ser una medida de shock que diga, bueno, a partir de pasado mañana se libera el cepo, porque hay que prever que tiene consecuencias muy graves. Sí puede ser la liberación de importaciones y la reducción de incluso impuestos a las exportaciones. Bueno, la prudencia marca que con que el ajuste cambiario, que se necesita hacer una corrección, tiene que ser, puede ser inicialmente un incremento, un salto del tipo de cambio oficial, pero en cualquiera de los casos tiene que ser lo más acotado posible. Respecto a los impuestos, quizás ahí sí se puede hacer una estrategia más de shock, por ejemplo, bajarle, y esto es un pedido que casi todos los candidatos presidenciales tienen hoy dentro de sus equipos económicos, es bajar las retenciones a las economías regionales. De todas maneras, esto es un poco para ayudar a una situación que es muy compleja. Eso también como la economía de hogar. Yo no puedo gastar más de lo que a mí me ingresa, porque entonces entro con un déficit todos los meses. Y en el país tal vez el problema es que esté sobredimensionado el gasto. Sí, y bueno, ese es otro tema a tratar. Si el próximo presidente electo quiere bajar los impuestos, pues también va a tener que bajar el gasto si no quiere que el déficit siga creciendo. Y ahí en el gasto no se puede o no se debe reducir el gasto social, que tampoco pesa tanto, pero sí quizás el gasto en subsidios, que está mal asignado. Se está subsidiando mucho a la clase media o clase alta, cuando realmente podría pagar las tarifas de servicios públicos a precios realistas más que los subsidiados. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar, compartida, la vida es más. El nuevo mundo de la pizza, desde 1994 en Martínez, con las mejores pizzas y empanadas, pastas, pescados y mariscos y todo tipo de parrilla. El nuevo mundo de la pizza. Sellosmec ofrece a la industria las mejores soluciones en sellado de fluidos. Sellosmec, ingeniería en sellado y soluciones integrales. El Talar de Pacheco, Buenos Aires. Revista Pymes, la revista de Clarín para las pymes y el comercio. Una herramienta indispensable para lograr el éxito en el nuevo escenario económico, con una tirada de 80.000 ejemplares a nivel nacional. Justamente aprovechando que estamos con una persona altamente especializada en el sistema tributario, en el programa hemos tratado de ver quién o dónde hay un estudio que concibe desde cero el sistema impositivo, porque ese es un sistema que tenemos ahora realmente perverso, sumado, digamos, emparchado con parches transitorios que respondían a coyuntura, pero que quedaron en forma permanente. ¿Usted sabe de algún proyecto, de algún sistema, de alguien que esté hablando de modificar de cero el sistema impositivo? Bueno, primero la historia. Hace varias décadas que dejamos de tener un sistema para hacer, como usted dijo, un conjunto de parches, generalmente parches recaudatorios, donde faltaba impuestos se creaba, o de faltaba recursos se creaba un nuevo impuesto o se aumentaba la alícuota de los impuestos. Y hoy estamos en un escenario de altísima presión fiscal. Es el récord de la historia económica argentina esta presión fiscal. Con lo cual, creo, estoy convencido que en la agenda de cualquiera que quiera gobernar la Argentina, uno de los temas prioritarios, además de la inseguridad, de la inflación, de la pobreza, va a tener que poner en la agenda el sistema tributario. Porque el sistema tributario bien aplicado, justo,
genera una buena redistribución de la riqueza. Hoy no está redistribuyendo riqueza, hoy es un sistema totalmente injusto, las empresas pagan sobre ganancias nominales y no sobre ganancias reales, los asalariados y los trabajadores vía manipulación de los mínimos no imponibles y de las alícuotas de impuestos están pagando impuestos sobre capacidad económica que no la tienen. Entre impuestos directos e indirectos e inflación, ¿se podría llegar a decir que está pagando una empresa el 60%? Depende el tema, depende las empresas, las actividades, pero sí, si lo medimos en presión fiscal, sin considerar la inflación, la presión fiscal está superando el 42% del Producto Bruto Interno, que son tasas europeas. Si a eso le sumamos unos 2.3 de inflación, porque en rigor de verdad la inflación es un impuesto. Entonces, si medimos que la inflación es un impuesto porque es emisión monetaria que queda en el Estado y que, en definitiva, el trabajador, el contribuyente la está asumiendo, es un costo, la inflación es un costo para toda la población, estamos en un nivel de presión fiscal, yo diría, entre los 10 primeros países del mundo. Si a una empresa le va bien hoy, ¿podemos decir que su rentabilidad, deduciendo impuestos y costos, está en un 16%? Depende de la actividad, pero sí lo que estamos viendo año a año cuando va subiendo la presión fiscal es que se está produciendo un mayor traspaso de riqueza del sector productivo, las empresas que dan trabajo, que generan inversiones, un traspaso de riqueza productiva al sector público, y si el sector público no lo invierte adecuadamente en infraestructura para que no se inunden los barrios y las ciudades, en salud para que los hospitales tengan todos los suministros, en educación para que la educación pública sea buena y eficiente y haya menor desigualdad, entonces lo que está ocurriendo es un traspaso de un sector que genera producción, genera riqueza, a un sector que si no lo invierte bien en los servicios esenciales a la población, es donde el contribuyente cada vez que firma un cheque se pregunta ¿y dónde va este dinero?, ¿no? Bueno, esperemos que cualquiera de los candidatos que gane, este sea uno de los temas importantes a resolver y realmente no quede en la retórica. Yo creo que no queda otra alternativa que contemplar una reforma en el sistema tributario. Reforma que no va a ser inmediata en los próximos meses, pero sí creo que va a ser motivo de un debate. Esta reforma tributaria tiene que estar debidamente debatida. Muchísimas gracias, César, por estar con ustedes. Nos despedimos hasta el próximo sábado para un nuevo encuentro con el mundo de las pymes y el comercio. Vuelva a ver todos los programas en nuestro sitio web www.mercadoentelevisión.com.ar.